Like, I don't know, 200 people, 300, I don't know how many people, but it's like, you see the landscape, like in internet, and then all the people, and I'm like, ¿Qué tal las vistas muy lindas? Pues paciencia, al final del episodio se aclara todo. Pero mientras empezamos con un sitio pequeño llamado Anogia. En el episodio 7, hablando de los cretenses y su cultura bélica, he dicho que había durante la Segunda Guerra Mundial sitios destrozados por los nazis por completo. Y acá tenemos un sitio donde en 44 los británicos, con mucha ayuda de la gente local, han secuestrado el propio jefe de ocupación alemana. Y entonces en Anoia le tenían escondido un rato y así el sitio arrastraron los alemanes entonces como castigo. Hoy Anoia se conoce en Creta y en Grecia entera como uno de los centros de música. Pero hay un pequeño problema. Yo de música tengo talento cero. Así que mucho más no puedo comentar. Lo único puedo mostrar unas imágenes de los músicos más importantes. Entonces podemos decir Julio Iglesias local en 3 versiones diferentes. Pero mejor entonces a algo que conozco mejor. Enfrente suyo, entrada a Moni Arcadio, uno de los monasterios más importantes para los cretenses, tal vez el monasterio más importante de todos. Y sobre su importancia, pues unas palabras ya dentro. Ya estamos dentro del monasterio y acá tienen fachada de la iglesia principal. No parece muy ortodoxa, pues fin del siglo XVI. La gente veneciana local con los griegos locales se llevan bastante bien, así que sí vamos a ver un poco de arquitectura católica en un monasterio ortodoxo, ¿por qué no? Pero acá no estamos para arquitectura, estamos acá para otra cosa. Y testigo de lo que quiero contar tenemos acá, y no tanto el árbol muerto, sino la bala que se encuentra dentro del árbol. El año es 1866 y empieza otro levantamiento de los griegos en Creta contra Imperio Otomano. Pronto la respuesta viene ejército y acá 15.000 soldados con 30 cañones vienen al monasterio. Mucha gente busca acá refugio porque es pues, por parte castillo. Y entonces pronto una parte del muro destruida, empiezan a entrar los soldados. La gente busca refugio y el refugio encontraron acá. Refugio encontraron acá. Este sitio durante la revolución era almacén para pólvora. Y acá tenemos unas 100 mujeres con niños, unos 300 guerreros. Y entienden, cuando entran soldados van a matar los hombres y probablemente los niños con mujeres van a vender, pues esclavitud en realidad existe todavía en la mitad del siglo XIX. Y decidieron entonces que no quieren vivir como esclavos, prefieren morir. Y entonces han puesto fuego a la pólvora. Así entonces murieron todos. Y se dice también que a la vez mataron más o menos 1.000 soldados turcos. Pero lo importante de ese acto era su simbolismo. Cuando Europa occidental ha escuchado que griegos en Creta, cristianos griegos, prefieren morir que vivir siendo parte del Imperio Otomano, era obviamente simbólicamente una cosa muy potente. Y para los griegos de, digamos, Grecia independiente, también símbolo muy importante que los griegos cretenses quieren unirse con Grecia propia. Y pues una cosa muy importante en la llamada cuestión cretense, 60 años más tarde, Creta se une con Grecia. Y así entonces para cretenses y para griegos en general, hasta hoy es uno de los sitios más importantes en términos de su historia y de su identidad nacional. Estuvimos en el propio sitio de la explosión, pero creo que simbólicamente más potente es otro sitio, el osuarium, con cráneos de algunos de víctimas. Afortunadamente, no todos murieron en el
en la explosión. Se dice que unas personas sobrevivieron, por ejemplo, una niñita de unos años, que no solamente sobrevive la explosión, pero vive pues en un pueblo al lado y muere con 91 años. Entonces ella no solamente sobrevive a la explosión, pero sobrevive al Imperio Otomano y ha visto entonces Creta ya independiente. Así entonces al final tenemos, digamos, happy end. Mientras nuestra base es la antigua Candia, hoy Heraklion, y acá no tenemos mucho grabado, simplemente porque tenía muchísima vergüenza ir por una ciudad capital de Creta grabando. Así que lo siento, solamente fotos con algunos sitios o objetos más emblemáticos. Lo que más me impresionó son las murallas del siglo XVII. O sea, una locura. Esto está sobre la muralla, no al lado, sobre. No me extraña que en el siglo XVII, guerra contra otomanos, la ciudad ha durado 20 años. 20 años enteros, es una locura. Y digo, he visto ya bastantes murallas en la vida, pero esto es ya nivel por completo diferente. Me encantó. Pero también tienen un museo de la ciudad bastante bonito, y allá, otra de mis locuras, me encanta siempre buscar algo de cultura judía. Y acá he encontrado bastante. Incluso una cosa muy poco común, resulta que venecianos a veces hacían nobles de algunas familias judías. Muy interesante. Pero no solo judíos, la gente de Armenia también vivía acá. Bueno, y ellos de hecho viven todavía, si se encuentra un pequeño barrio armenio en Heraklion. Pero al final lo más importante para mí era visitar museo arqueológico. Y de hecho sobre el museo pronto también unas palabras, pero ahorita un sitio al lado de Heraklion muy importante. Otro sueño de Peque que se está cumpliendo, pues tenía de pequeño un libro grande con sitios de arqueología y importantes palacios mundiales, o sea, México, Perú, Egipto, China, había de todo, incluso el palacio de Knossos. Acá vivía, según los mitos, el rey Minos. Acá tenía su laberinto con el Minotaur. Acá también, de acá huyeron Dédalus con Ícarus, todo eso. Yo de pequeño escuchaba en mitos griegos, y entonces obviamente el Palacio de Knossos era siempre importante para visitar. Y acá entonces vamos a visitarlo. Pero en este sitio no habrá leyendas ni mitología. De hecho, historia no tan antigua, ya estuvimos en otros palacios minoicos. Acá algo más recién, pues historia de una persona muy interesante. Bienvenidos a Sir Arthur Evans. Pues el hombre nace al norte de Londres 1851 y es una época muy interesante. Es la época cuando empieza arqueología moderna, primero con esos locos que se creen que toda la mitología griega sí es verdad. Y bueno, miren, por ejemplo, es la época cuando Schliemann, famoso alemán, descubre Troya. Y entonces resulta que sí hay algo en ello. Encima en Inglaterra hubo un corriente muy fuerte de llamado filohelenismo. Entonces amor a todo de Grecia antigua. Y con todo eso, en ese ambiente crece el joven Evans. Entonces le encanta arqueología. Primero empieza por los Balcanes y luego Italia. Un día en Sicilia ha comprado una pieza pequeña con algún alfabeto muy extraño. Y resulta, le cuentan, que es de Creta. Unos años más tarde, fin del siglo XIX, al lado de Heraklion, en un pueblo pequeño, Knossos, han descubierto cosas interesantes, por ejemplo, con ese alfabeto raro que él ya conocía de la pieza de Sicilia. Se fue entonces, había muchos arqueólogos que quieren tomar el sitio para ellos, comprarlo, no se puede. Bueno, ya sin detalles, Evans es el listo, que al final se compra la colina entera y empieza a excavar. Y al final entonces ha excavado lo que conocemos hoy como Palacio de Knossos. Él es entonces al final responsable por toda la nomenclatura y, por ejemplo, ha encontrado muchas habitaciones conectadas de manera muy rara. Ha pensado enseguida laberinto de Minotaurio y entonces ha llamado la cultura minoica. Es solo un ejemplo como hasta hoy seguimos las ideas del señor Evans.
Y lo de Minotauro, es cierto que el toro era muy importante para la cultura minoica y por eso, por ejemplo, se supone que en la mitología ya de Grecia antigua lo tenían muy claro. Creta es toro. Pero entonces hay otra cosa muy importante para nosotros hoy. Visitando sitios como Knossos, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué vemos de verdad? Porque, por ejemplo, acá nuestro señor Evans al final ha decidido no tanto excavar el sitio, sino luego recrearlo. Y hoy entonces lo que vemos a muchas veces en Knossos no es exactamente lo que ha excavado, sino como él se imaginaba el sitio. Y hay que decir que sí es una persona importante. Gracias a él tenemos muchísimo conocimiento de la cultura, sí es verdad, pero también a muchas veces se equivocaba. Hoy lo sabemos. Pero el señor Evans era muy cabezota. Y entonces, incluso si luego, durante su vida, se ha dado cuenta la gente que algo no es como él decía, da igual. Él lo decía porque es su idea y tiene que ser verdad y ya está. Y porque era una persona tan importante para la historia y arqueología y todo, ha durado muchísimos años. Entonces, en algunos casos, pues simplemente decir que se ha equivocado. Caso emblemático son los frescos que se encuentran allá, reconstrucciones de frescos. Hoy se dice, no es nada como era antes. Esto es invento de Evans y de sus trabajadores. Así entonces, un caso muy interesante también para considerarlo. Cuando vamos a sitios como Knossos, ¿vemos arqueología o vemos fantasías de arqueólogos que excavan los sitios? Bueno, solo uno más de esos emblemáticos. Sala de trono. Pues hoy se sabe, bueno, sala cierto, nada de trono, nada de reyes, pero hasta hoy, acá grupo entrando con guía, sala de trono. Pues no, pero algo positivo. Dos sitios que me impactaron. Este es primero, acá se nota lo alto, lo grande que era el palacio. Solo 2 plantas, pues había más, pero ya impacta. Y otra cosa, la entrada al palacio. Una de las escaleras monumentales de procesión, y acá sí también ha quedado bastante bien, tanto el muro como las columnas, y sí se nota también lo monumental que era y la entrada y el propio palacio. Pero encima de todo, tiene que haber lo de Evans otra vez. Una pequeña reconstrucción con un fresco de toro, para ser honesto, bastante feo. Y la última cosa impactante, número de turistas. Es uno de los sitios donde mejor estar tempranito, que si luego vienen todos grupos organizados. Y por último, el Museo Arqueológico de Heraklion es de donde he sacado todas las fotos para el cuento de Señor Evans y para otros episodios. El museo es espectacular, hay que verlo sin duda ninguna. Por último, entonces, los highlights que han encontrado en Knossos. Acá tenemos el salto sobre toro en fresco y en mini escultura. Una cosa muy común en cultura minoica, tanto como la llamada Epifania de la diosa. Acá una pieza pequeñita, muy bonita, hecha en oro. Y acá otra versión de diosa llamada diosa de serpientes. Y pues ajedrez o algún tipo de otro jueguito de los minoicos. Creo que mi primera decepción de los sitios de la lista de mis sueños de pequeño, bueno, sobre todo porque es un sitio bastante bonito, interesante, grandote, pero hemos visto ya sitios parecidos. Y acá creo que Espíritu de Evans se encuentra sobre todo, no ruinas minoicas. Y eso, pues de un lado, no te das la sensación de supuesta grandeza, porque no es una parte más grande reconstruida, son poquitos sitios por acá, por allá. Entonces, de un lado, no hay reconstrucción más bien hecha. Y por otro lado, pues, para mí, eso lo que hicieron, bueno,
divierte más, rompe la sensación arqueológica que nada. Y tal vez hay gente que le gusta, que le ayuda a entenderlo un poco. Pero yo digo, eso tiene 100 años, mientras hemos inventado una cosa llamada, por ejemplo, Internet y códigos QR. Y, por ejemplo, puestos con códigos, tienes en tu celu cómo podía ser y al lado tenés las ruinitas. Creo que sería mucho más fácil y mucho mejor para el propio sitio arqueológico. Pero bueno, es lo que hay. Pues creo que no vamos a visitar más sitios minoicos, pero no significa que faltan cuentos interesantes. He comentado ya, creo, Indiana Jones no es arqueólogo, es un ladrón. Pues había Indiana Jones de verdad. Y uno vivía acá unos años, sobre él pronto unas palabras. Este es el John Pendlebury, acá al estilo cretense. Y acá donde estamos ahorita, en esa villa, vivía desde 29. Resulta que Evans, ya bastante viejito en los 20, necesita ayuda. Y ese Pendlebury le encuentra un joven, le encanta arqueología, le encantan idiomas. Y entonces Evans piensa, está perfecto. Y cuando Pendlebury viene a Creta, 29, acá vive. Y no solamente se encarga de la arqueología de Knossos, sino empieza a andar por toda Creta, empieza a hablar griego como los cretenses, empieza a conocer toda la gente importante de la isla. Se ha hecho cretense de verdad. Y entonces, 39, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y los británicos piensan, tal vez hay que tener Grecia, Creta preparada también para la guerra. Y con el señor Pendlebury empiezan a hablar. Al final se ha hecho espía, podemos decir. Lo que hacía es que preparaba a la gente local para el conflicto que tal vez pudiera venir. Y tenía toda la razón entonces, porque 41 empieza la invasión de Creta. Acá la gente, por parte gracias al señor Pendlebury, preparada. Y cuando la propia batalla empieza, Pendlebury está en Heraclion. Aunque no tenía él, digamos, propia experiencia militar, lucha igual. Desafortunadamente, no termina el cuento muy bien. Le han matado dentro de unos días de la batalla de Creta, los alemanes. Y está enterrado hoy en cementerio británico de Suda. Una cosa más muy curiosa que a muchas veces la gente no piensa es que arqueología no son simplemente piedritas. Es una cuestión muy importante para ideología y política. Por ejemplo, los comandantes alemanes durante la ocupación vivían en la propia villa, la llamada Villa Ariadne, al lado de Knossos. ¿Por qué eso? Pues quien controla Knossos controla la isla en términos ideológicos. Se encontraba allá piezas con esvásticas y ya entonces la propaganda nazi lo empieza a utilizar, que Alemania entonces tiene todo el derecho a isla y toda la cultura griega porque el símbolo igual, bla, bla. Bueno, ya sin mucho detalle, arqueología es mucho más que simplemente piedras. Sí es importante a muchas veces para política y para ideologías diferentes. Pues nada, todo ese cuento con un fondo muy bucólico, de hecho, ¿verdad? Pues porque hemos decidido terminar ese día tan bonito con un tema más tranquilo, más relajado. Pues historias antiguas y modernas, obviamente importantes para contarlo todo, pero también hay historias muy bonitas, no menos interesantes. Acá hemos encontrado un sitio de vino en las colinas de Creta. Entonces el señor allá, Stiliano, es su pequeña bodega de su familia. Nos ha hecho un pequeño tour por acá, pero una cosa muy interesante, toda la uva crece con las olivas. Y entonces cada sitio de vino es a la vez sitio de oliva. Y así hemos hecho un pequeño tasting, y no solo entonces de vino, pero también de oliva. Muy interesante. A ver si nos podemos meter dentro. Y pues vamos adentro entonces. Acá unas fotos muy bonitas de cómo preparan la uva, pero más bonito todavía es bajar. Allá en el sótano, en teoría en el sótano tenemos el llamado tasting,
pero teníamos la suerte de que ha salido sol, bastante calor, entonces hemos tomado todo fuera, pero acá pueden ver las botellitas y también los barriles. Así entonces el tesoro escondido, podemos decir. Pero si tienen dudas si el sitio es grande, pequeño, pues es pequeñísimo. El señor Stiliano nos ha dicho que de hecho su vino no se puede encontrar en tiendas, en muy pocos restaurantes en Creta, que ya lo que hace es manda botellas directamente a gente particular. Así que tiene, dice, clientela hasta en Japón, si me acuerdo bien. Pues entonces es artesanía de verdad. Como ven, allá tenía el vino rojo, acá blanco, y ya es todo. Todo a mano, no solamente el propio vino, pero luego ponerlo en botellita, todo detallitos, todo es llamado craft. Al final entonces de la visita, también fotos de unas cosas interesantes, por ejemplo, calendario de vino, también los vinitos, el tipo de vinitos que hacen, y la diosa en lugar de serpientes en sus manos tiene la uva. Y entonces también lo que he mencionado, las olivas. Es un tipo que crece solo en Creta, endémico, llamado Koroneiki. Y así entonces, las últimas vistas muy bonitas, y como los últimos episodios hay que terminar con una mantinada, pero por fin no mía, sino de un experto. El señor Stiliano mismo dice, una mantinada pues. Πίνω ρακί και δε με θώ, κρασί και δε με πιάνει. Μόνο το μπρούσκο του Σεβδά στην όρεξη με βγάνει.